Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El mes de mi cumpleaños, además. Hola, Vero, gracias por acompañarnos. Amigos, a ustedes por iniciar este mes de septiembre, que inicia con el arranque de clases en la Sierra de Amazonía. 1.700.000 niños y jóvenes están volviendo a sus escuelas y colegios. Así que en Quito, calcule bien cómo sale de su casa, porque no solo que aumente el tráfico por el transporte escolar, sino por los cierres viales que hay en algunas zonas de la capital. Vamos a analizar el tema político porque terminaron las alianzas, el plazo para alianzas, y solo se registró una a nivel nacional, es decir, una que al momento baja el número de binomios de 17 a 16. Uy, increíble. Sigue siendo un número de locos. Está con nosotros María Sol Pons, ella es analista política. María Sol, gracias por acompañarnos. Quedan 16 binomios. No quiere decir que van a participar 16 porque habrá que ver en las inscripciones cuántos mismos quedan y cómo queda la papeleta. De todos modos, habla muy mal de la clase política que hablen tanto de acuerdos y no logren nunca acuerdos. Milton, buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Un gusto estar con ustedes. Sí, realmente es un poco frustrante en un país con tantas carencias y tantas necesidades prioritarias que la papeleta esté tan atiburrada, particularmente cuando quienes la ocupan no tienen la representatividad necesaria como para decir o justificar su rol en esa papeleta, especialmente cuando es el Estado ecuatoriano quien paga las campañas, ¿no? Entonces teníamos los valores que se le asignan a las campañas de binomios presidenciales, los valores que se le asignan a las campañas de los asambleístas nacionales, y así, cuando realmente no hay una representatividad, uno siente que ese dinero que cuesta tanto esfuerzo a cada uno de los quienes pagan impuestos y hacen que ese dinero llegue al Estado ecuatoriano, pues sea una mayor decepción. Sobre el tema de las alianzas, sí, también es un tema, ahí ya no diría frustrante, sino que diría que no llama la atención porque desde el principio en que se anunció esa mesa de izquierda, para empezar por un grupo de aliados, se había dicho que llegarían a un acuerdo, que de ahí saldrían menor cantidad de binomios, pero no fue así. El único que se alió, que fue cantado hace rato por el propio expresidente Rafael Correa, fue el binomio entre la alianza, perdón, entre la Revolución Ciudadana y Reto, y los demás se quedaron en las últimas. De hecho, la alianza que se estaba esperando a última hora era la de Centro Democrático con Pachacutic, y esta tampoco sucedió por unas impugnaciones, aparentemente, según se lee, por parte de la CONAIE y de Pachacutic hacia quien era la candidata a ocupar el binomio presidencial de Centro Democrático, la señora Ormaza, me parece que es el apellido, que también fue un cambio de última hora tras la renuncia de José Serrano a encabezar ese binomio presidencial. Por tanto, lo que vemos es que realmente no hay sinergias. Se comunicó un pacto de 8 puntos, decía estrategia y punto estratégico, pacto estratégico, pero queda en nada. Y por el lado de la derecha, o de la centro derecha, porque a nadie le gusta llamarse de la derecha, ahí por lo menos no se anunciaron alianzas. Ahí fueron más transparentes en el sentido de que no se levantaron falsas expectativas, simplemente se sabía que cada cual iba a ir por su lado, empezando por la candidatura del presidente Daniel Noboa, que dijo claramente que no se iba a aliar con nadie. Construye tampoco anunció alianzas, Creo tampoco anunció alianzas, el Partido Social Cristiano medio que se intuía que podía haber una alianza por haber una historia con Jan Topic como candidato de esa tienda electoral, pero ya con el comunicado que vimos acerca de la visibilización de las ofertas del PSC, pues esa oportunidad, esa percepción de oportunidad se anuló. Ahora, hablando de alianza, usted dice no hay sinergias y tampoco hay consecuencia, porque como bien lo dijo María Sol, los de derecha que no quieren llamarse de derecha, sino de centro derecha, hay unas alianzas, por ejemplo, el Movimiento Reto, que fue fundado por el ex prefecto de la SUAY,
y que apoyó a Lasso en la elección pasada. Hoy se junta para apoyar a Luisa González, pero a nivel provincial hacen una alianza con Creo. La izquierda democrática a nivel provincial hace una alianza, no me acuerdo en qué provincia, si no estoy mal en Sucumbíos, con el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática Social Cristianos. Es decir, aquí no hay ningún tipo de No. consecuencia a las ideologías. No existen ideologías, o si Mm. existen, se quedan ahí en el momento de las conveniencias. Milton, el drama es que la ideología existe, porque no podemos vivir en un país que dice es que no es importante la ideología, porque al final la ideología es la forma en que usted concibe el mundo, la forma en que yo concibo el mundo y en el caso de la política, la forma en que los ciudadanos concebimos el desarrollo. Lo que no hay es una coherencia entre lo que se dice, se representa y luego lo que se representa. Por ejemplo, en el caso de la izquierda democrática, que su propio partido está dividido en dos, hay quienes apoyan la candidatura de Henry Cucalón y hay quienes ya dieron por sentada la candidatura de Rabascal, que ha tenido muchísimo rechazo a la interna del partido. No se comprenden estas alianzas, si bien son 50 y tantas alianzas a nivel provincial, tan solo una a nivel nacional, lo que se ha anunciado hasta el plazo del viernes, que ya feneció. No hay una coherencia sobre a qué se representa o qué se busca o cuál es la fórmula del desarrollo, que al final eso debería ser lo que hace la vocería de un partido político. Es decir, yo debo ir, si yo pertenezco a un partido político, yo debo ir a explicar a mis votantes cuál es mi fórmula de desarrollo para el Ecuador. ¿Cómo voy a permitir que la educación llegue a quien tiene que llegar? ¿Cómo voy a permitir que la salud llegue a quien tiene que llegar? ¿Cómo voy a promover la inversión? Pero esas cosas tan importantes quedan por fuera de la conversación cuando se aprovechan todos estos mecanismos de alianzas para procurar recibir mayor recursos del Estado en el financiamiento de mi campaña. También tenemos que tener en cuenta, Milton, que quien se alía recibe 20% más de presupuesto y ambos partidos reciben la misma recompensa en el tema de los espacios ganados de cara a los votantes. Entonces, es un sistema que solo garantiza que se produzcan estas alianzas que no quedan en nada y que para el ciudadano terminan siendo ruido. Y un presupuesto, además, hablando de esto, Marisol, que se reparte de manera igualitaria, no importa si tú tengas una intención del voto del 30% o del menos 0,1%. 10 candidatos, según la última encuesta, que tienen menos del 1%, se van a Sí. repartir de manera igual 7 millones de dólares. Es decir, es increíble cómo esa justicia supuestamente se transforma en injusticia. Claro, es una lógica que no se sostiene. Es como cuando estás trabajando, por ejemplo, en la elaboración de planeación estratégica de una empresa. Una empresa siempre va a privilegiar el margen, su cadena de valor en función de un margen para, si algo le costó uno, por lo menos venderlo en 1,30 y con ese 30 tener una ganancia y así. El Estado debería tener una lógica similar cuando procura estos mecanismos, es decir, que el dinero que se está invirtiendo en la campaña tenga un nivel específico, un nivel necesario de representatividad. Por eso es que yo menciono tanto la palabra representatividad, porque un candidato que solo va a ganar el 0,5% de la votación no tiene representatividad, por tanto no se ha ganado el dinero que le da el Código de la Democracia. De la misma forma que cuando se analizan los proyectos sociales, es otra la lógica que demanda la planificación de proyectos sociales. Entonces, yo creo que la lógica que se está utilizando en el Código de la Democracia para procurar esta igualdad de condiciones no respeta la calidad del ciudadano en cuanto a representatividad y el uso de los recursos del Estado. Estamos hablando con Marisol Pons, analista política, son las 8:34. Marisol, buenos días. Y a propósito de esto que estamos hablando de alianzas, sabemos que, bueno, estas alianzas electorales es una herramienta que está incluida en el Código de la Democracia para evitar justamente la proliferación de candidatos. Sin embargo, pese a esto, las alianzas no han prosperado y lo que vemos es proliferación justamente de candidatos. ¿Qué está mal en el Código de la Democracia para que se den estas cosas, para que las alianzas no prosperen por un lado y también para que exista esta proliferación cada vez más abultada de candidatos en cada elección?
Mira, sin ser técnica en la parte del registro electoral, entiendo que para registrar movimientos provinciales tú puedes poner una cantidad, la cantidad X de firmas, pero el Consejo Nacional Electoral no hace un due diligence para ver si esas firmas ya han estado registradas en otros movimientos y así una serie de detalles que lo que deberían demostrar es la acuciosidad de que cada dólar del Estado sea utilizado de la manera correcta. Insisto, yo pienso que no se deberían inscribir candidaturas de partidos que tienen menos de 1% de intención de voto, como lo explicaba Milton en la última medición de la encuesta de Comunicaliza del 20 de agosto. Tan solo 3 candidaturas se llevan un porcentaje importante de intención de voto por ahora, si bien es muy pronto y es muy temprano para decir, digamos, a ciencia cierta que esos son los porcentajes, pero si un candidato tiene 30 y pico por ciento, la segunda tiene 25 y el que le sigue tiene 6% y luego tienes 10 que están por debajo del 1, algo está mal. Ahora, hablemos ya no de los que no tienen chance, sino de los que tienen chance, que parecería ser dos, pero a lo mejor son tres, según esta encuesta. Es decir, la cosa está entre el presidente de la República y el correísmo. Aquí partimos con algo inédito en los últimos 20 años, por lo menos. Primera vez que el correísmo no parte primero. Claro, por supuesto, esto es la novedad. La novedad es que Luisa González va peleando el segundo puesto. Hay quienes sostienen que podría incluso no llegar a la segunda vuelta. Yo sí creo que el correísmo va a llegar a segunda vuelta. Es interesantísimo ver el debilitamiento de la estructura del correísmo, pero a su vez no podemos dejar de ver todas sus fortalezas. Es decir, hay un factor diferenciador de la candidatura de la Revolución Ciudadana con respecto de todos los demás partidos, y es que es el único partido con voto duro. El presidente Daniel Noboa llegó a la presidencia de la República sin siquiera sospecharlo, es decir, jugadas de la vida lo llevaron a poder llegar en esa lid y luego el anticorreísmo es lo que lo impulsa. Recordemos también que son porcentajes más o menos similares, es como un 27% de correísmo contra un 22-23% de anticorreísmo según la temperatura electoral, porque nuevamente las encuestas no están escritas en piedra, son simplemente una fotografía emocional de ese momento, pero hay un gran porcentaje que no se declara ni correísta ni anticorreísta. Y ahí es donde el votante de Daniel Noboa es mayoría. También el votante joven, que es 50 y tanto, 52% del padrón electoral, es votante joven. Entonces, habría que ver, si estamos hablando ya del binomio de la Revolución Ciudadana, que es de Luisa González con Diego Borja, ¿qué tanto apelan este par de personas al votante millennial? ¿Qué tanto apelan a salir del techo de la Revolución Ciudadana? Porque si bien empecé diciendo es el único partido político que entra con voto duro, pues también tiene un techo muy fuerte, un techo que cada vez se va marcando más porque se quedan enquistados a las fórmulas del pasado. Hay quien dice, por ejemplo, que en la coyuntura actual el tema de Venezuela no les va a afectar tanto al votante de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el tema de Venezuela aviva mucho el tema del anticorreísmo como percepción de amenaza, pero nuevamente es muy pronto. 8:38. Seguimos hablando con María Sol Pons sobre el panorama electoral del momento. Ahora, hablando también del gobierno actual, vemos que ha apostado, por ejemplo, para el tema de asambleístas con las figuras de sus ministros más fuertes, quizás el de Nils Olsen, por ejemplo, de turismo, Sade Fritsch, que bueno, no ha tenido una actuación muy destacada en su cartera de Estado, pero está poniendo de candidatos a asambleístas a ministros que han tenido de alguna manera alguna presencia también. Su asesora, Diana Jacome, estará la lista de asambleístas, la mamá del presidente, una figura muy prominente, muy destacada. ¿Cómo vemos de esa estrategia también que está apostando el presidente Noboa para jalar asambleístas al legislativo? Bueno, yo creo que es una estrategia lógica. Su mamá tiene, empezando por Anabel Asín, es una mujer con trayectoria política. No será la primera candidatura que ella ya fue asambleísta, bueno, fue diputada, de hecho. Así es. Y tiene unos niveles de carisma importantes. Ahora, también, como que teniendo contexto, ¿no? Daniel Noboa llega a la presidencia de la República sin tener la idea de llegar.
no tenía un gran equipo, lo ha ido armando al andar, es lo que yo le decía en una entrevista previa la semana pasada. Es solamente lógico que vaya acuñando confianzas y certezas a partir de quien ha trabajado con él en el gabinete. Sade Fritchi, si bien como usted lo dice, no ha tenido un rol que sea mucho de resaltar, pareciera que sí ha tenido un rol en lealtad, y eso es algo que este presidente valora muchísimo y que otros presidentes también lo hacen. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta a Andrés Guzmán, que ha renunciado al Ministerio del Deporte para entrar también a una candidatura. Es decir, Daniel Noboa va haciendo partido al andar, así como hizo gabinete al andar, va haciendo partido al andar, y es lógico que sean los miembros de su gabinete, que además tienen un mayor nivel de reconocimiento, porque Nils Olsen ha sido ministro de Turismo no solo de Daniel Noboa, sino de Guillermo Lasso, y en ese hacer estratégico que parece que es lo que define al presidente Daniel Noboa, seguramente midió a los miembros de su gabinete y quienes tenían mejores números fueron a ocupar la papeleta, que es como históricamente ocupan papeletas los candidatos. Ahora, hablando de la lista de asambleístas, ahí sí en la encuesta la Revolución Ciudadana luce primera o va primera en la primera encuesta, que también acude a figuras como la de Ricardo Patiño, por ejemplo, alguien que ha estado muchos años ausente eh, y que ahora figura como una figura muy importante. Se deja de lado a Pierina Correa, allá se nota que hay discrepancias internas, pero también se busca reorganizar, como que le interesaría más la asamblea que la presidencia a la RC. Bueno, es que la Revolución Ciudadana siempre ha tenido esa fortaleza, Milton. Es el tema de los votos en la Asamblea ha sido el fuerte desde cuando eran Alianza País y eran una mayoría que no requería mayor sincronía con nadie. Ellos han siempre buscado eso. Es solamente natural, además, que en un proceso de debilitamiento de la organización traigan a un general, por llamarlo así, en guerra, como es Ricardo Patiño, después de estar 5 años viviendo en México, que lo traigan para fortalecer la organización en territorio. Parte de sus especialidades es el territorio. Entonces, esa señal se lee como una necesidad de reforzar el tema en territorio, reforzar su participación en la asamblea, aunque para algunos llame la atención que sea Javier Lasso quien encabeza la lista de asambleístas nacionales y no lo sea Ricardo Patiño, quien ha sido un verdadero leal al correísmo cuando se ve que eso es lo que prioriza esa tienda política. Me parece que Ricardo Patiño va de tercero. El segunda es Paola Cabezas, que también es una figura muy visible de la Revolución Ciudadana, con quien mucha gente discrepa, pero ellos parece que van como asentando su voto duro y no tanto a abrirlo. Marisol, muchas gracias por habernos acompañado con este importante criterio sobre lo que está pasando. Buenos días. Gracias a ustedes, que tengan un gran lunes.